Capítulo 3. La niña, soberana, era tratada como los demás niños de su edad. Era su comida la común, aunque la cantidad muy poca, y lo mismo era del sueño, aunque la aplicaban para que durmiese. Pero no era molesta, ni jamás lloró con el enojo de otros niños, mas era en extremo agradable y apacible. Disimulábase mucho esta maravilla, con llorar y sollozar, muchas veces, por los pecados del mundo, y por alcanzar el remedio de ellos, y la venida del Redentor de los hombres. De ordinario tenía, aun en aquella infancia, el semblante alegre, pero severo y con peregrina majestad, sin admitir jamás acción pueril, aunque tal vez admitía algunas caricias, pero las que no eran de su madre, y por eso menos medidas, las moderaba en lo imperfecto, con especial virtud, y la severidad que mostraba. Su prudente madre, Ana, trataba a la niña con incomparable cuidado, regalo y caricia. Y también su padre Joaquín, la amaba como padre y como santo, aunque entonces ignoraba el misterio, y la niña, se mostraba con su padre más amorosa, como quien le conocía por padre y tan amado de Dios, y admitía de él, más caricias que de otros. Pero en el padre y en los demás puso Dios, desde luego, tan extraordinaria reverencia y pudor, para la que había elegido por madre, que aun el cándido afecto y amor de su padre, era siempre muy medido, y templado en las demostraciones sensibles. Reina y Señora del cielo, si como piadosa madre y mi maestra, oís mis ignorancias sin ofenderos de ellas, preguntaré a vuestra dignación algunas dudas que en este capítulo se me han ofrecido. Y si mi ignorancia y osadía pasare a ser yerro, en lugar de responderme, corregidme, señora, con vuestra maternal misericordia. Mi duda es, si en aquella infancia, sentíades la necesidad y hambre, que por orden natural sienten los otros niños. Y siendo así que padecíades estas penalidades, quisiera saber la manera, en que pedíais el alimento y socorro necesario, siendo tan admirable vuestra paciencia, cuando a los otros niños, el llanto sirve de lengua y de palabras. También ignoro si a vuestra majestad, eran penosas las pensiones de aquella edad, como envolveros en paños, y desenvolver vuestro virginal cuerpo, el daros la comida de niños, y otras cosas que los demás reciben sin uso de razón para conocerlas. Y a vos, señora, nada se escondía. Porque me parece casi imposible que en el modo, en el tiempo, en la cantidad y en otras circunstancias, no hubiese exceso o falta, considerándoos yo en la edad de niña, y grande en la capacidad, para dar a todo la ponderación que pedía. Vuestra prudencia celestial conservaba digna majestad y compostura, vuestra edad, naturaleza y sus leyes pedían lo necesario. No lo pedíais como niña llorando, ni como grande hablando, ni sabían vuestro dictamen. Tampoco os trataban según el estado de la razón que teníais, ni vuestra Madre Santa lo conocía todo, ni todo lo podía hacer ni acertar, ignorando el tiempo y el modo, ni tampoco en todas las cosas, pudiera ella, servir a vuestra majestad. No era muy rica la casa de Joaquín, pero tampoco era pobre. Y conforme al honrado porte de su familia, deseaba Santa Ana aliñar a su hija con el vestido mejor que pudiese, dentro de los términos de la honestidad y modestia. La niña admitió este afecto materno mientras no hablaba, sin resistir a ello. Pero cuando comenzó a hablar, pidió con humildad a su madre, no le pusiese vestido costoso ni de alguna gala, antes fuese grosero, pobre, y traído por otros, si fuese posible, y de color pardo de ceniza, como es el que hoy usan las religiosas de Santa Clara. En llegando a los 2 años, comenzó a señalarse mucho en el afecto y caridad con los pobres. Pedía a su madre Santa Ana, limosna para ellos, y la piadosa madre satisfacía juntamente al pobre y a su hija santísima, y la exhortaba a que los amase, y reverenciase a la que era maestra de caridad y perfección. Y a más de lo que recibía para distribuir a los pobres, reservaba alguna parte de su comida para darles desde aquella edad, porque pudiese decir mejor que el santo Job,
desde mi niñez creció la miseración conmigo. Daba al pobre la limosna, no como quien le hacía beneficio de gracia, sino como quien pagaba de justicia la deuda, y decía en su corazón: a este hermano y señor mío, se le debe y no lo tiene, y yo lo tengo sin merecerlo. Y entregando la limosna besaba la mano del pobre, y si estaba a solas, le besaba los pies, y si no podía hacerlo, besaba el suelo donde había pisado. Su madre Santa Ana, según el amor y luz que tenía, estaba atenta a la divina princesa, y en sus acciones bendecía al Altísimo. Pero se iba acercando el tiempo de llevarla al templo, y crecía con el amor, el sobresalto de ver que cumplido el plazo de los 3 años, señalado por el Todopoderoso, que debía ejecutar luego, para que cumpliese con su voto. Pocos días antes que cumpliese María Santísima los 3 años, tuvo una visión de la divinidad abstractivamente, en que le fue manifestado se llegaba ya el tiempo en que su Majestad ordenaba llevarla a su templo, donde viviese dedicada y consagrada a su servicio. Luego tuvo Santa Ana otra visión, en que la mandó el Señor cumpliese la promesa, llevando al templo a su hija, para presentar a su Majestad, el mismo día que cumpliese los 3 años. Y no hay duda, fue este mandato de mayor dolor para la madre, que el de Abraham en sacrificar a su hijo Isaac, pero el mismo Señor la consoló y confortó, prometiéndola su gracia y su asistencia, en la soledad de quitarle a su amada hija. Cumplido ya el tiempo de los 3 años determinados por el Señor, salieron de Nazaret Joaquín y Ana, acompañados de algunos deudos, llevando consigo la verdadera arca viva del testamento, María Santísima, en los brazos de su madre, para depositarla en el templo santo de Jerusalén. Corría la hermosa niña, con sus afectos fervorosos, tras el olor de los ungüentos de su amado, para buscar en el templo al mismo que llevaba en su corazón. Iba esta humilde procesión muy sola de criaturas terrenas, y sin alguna visible ostentación, pero con ilustre y numeroso acompañamiento de espíritus angélicos, que para celebrar esta fiesta habían bajado del cielo, a más de los ángeles ordinarios que guardaban a su reina niña, y cantando con música celestial nuevos cánticos de gloria. Prosiguieron su jornada de Nazaret hasta la ciudad santa de Jerusalén, sintiendo los dichosos padres grande júbilo y consolación de su espíritu. Llegaron al templo, y la bienaventurada Ana, para entrar con su hija en él, la llevó de la mano, asistiéndolas particularmente el santo Joaquín, y todos 3, hicieron devota y fervorosa oración al Señor, los padres ofreciéndole a su hija, y la hija ofreciéndose a sí misma, con profunda humildad, adoración y reverencia. La subida de este colegio tenía 15 gradas, donde salieron otros sacerdotes, a recibir la bendita niña María, y el que la llevaba, que debía de ser uno de los ordinarios y la había recibido, la puso en la grada primera. Ella le pidió licencia, y volviéndose a sus padres Joaquín y Ana, hincando las rodillas, les pidió su bendición y les besó la mano a cada uno, rogándoles la encomendasen a Dios. Los santos padres, con gran ternura y lágrimas, la echaron bendiciones, y en recibiéndolas, subió por sí sola las 15 gradas con incomparable fervor y alegría, sin volver la cabeza ni derramar lágrimas, ni hacer acción párvula, ni mostrar sentimiento de la despedida de sus padres. Antes, puso a todos en admiración el verla en edad tan tierna, con majestad y entereza tan peregrina. Los sacerdotes la recibieron y llevaron al colegio de las demás vírgenes, y el santo Simeón, sumo sacerdote, la entregó a las maestras, una de las cuales era Ana, profetisa. Esta santa matrona había sido prevenida con especial gracia y luz del Altísimo, para que se encargase de aquella niña de Joaquín y Ana, y así lo hizo, mereciendo por su santidad y virtudes, tener por discípula a la que había de ser Madre de Dios, y maestra de todas las criaturas. Joaquín y Ana se volvieron a Nazaret doloridos, y pobres sin el rico tesoro de su casa, pero el Altísimo los confortó y consoló en ella. El santo sacerdote Simeón,
aunque por entonces no conoció el misterio encerrado en la niña María, tuvo grande luz de que era santa, y escogida del Señor. Los otros sacerdotes también sintieron de ella con grande alteza y reverencia. En aquella escala que subió la niña, se ejecutó con toda propiedad lo que Jacob vio en la suya, que subían y bajaban ángeles, unos que acompañaban, y otros que salían a recibir a su reina, y en lo supremo de ella, aguardaba Dios para admitirla por hija y por esposa. Y ella conoció, en los efectos de su amor, que verdaderamente aquella era casa de Dios, y puerta del cielo.